saludo a todos los que nos ven y un saludo a todos los que nos oyen. Bienvenidos a La Vida en Directo. Hoy estamos con 3 segorbinos, 3 profesores de la Universidad Jaume I y son los guardianes de Segorbe. ¿Por qué? Pues ahora me lo van a contar ellos. Han creado un videojuego basado en, lo leo, realidad aumentada. Mucha gente en casa dirá, ¿de qué me estás hablando? Yo también digo, ¿de qué estoy hablando? Pero me han dicho que van a emplear la jerga segorbinica para que nos enteremos todos, ¿vale? Pues ese videojuego es para conocer el patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Segorbe, que mucha gente cree que lo conoce y no lo conoce también. Así que muchas gracias por estar aquí, Carlos Marín. ¿Lo conocen? Seguro. A Emilio Sáez también y a Miguel Chover. Muchas gracias a los 3. Y quien quiera de los 3, yo voy preguntando, me contéis un poco cómo nace esta idea, de quién de los 3 nace, es una agrupación de ideas, ¿cómo? Bueno, realmente nace porque surge una convocatoria de proyectos culturales en Augi, digamos orientados al mundo rural. Y Miguel me dijo, vamos a hacer algo. Y yo dije, pues genial. Y entonces le dije, pues vamos a hacer algo en Segorbe, porque, digamos, conocemos, como decir, el terreno, ¿no? Y entonces la idea era hacer algo relacionado con los temas tecnológicos que se estaban gestando en el grupo, porque estamos en un grupo de investigación de videojuegos que se llama Gamers. Y entonces hacemos juegos activos, bueno, investigamos en temas de juegos activos y se planteó la posibilidad de hacer un recorrido de realidad aumentada haciendo juegos por el casco histórico de Segorbe para que ese juego permitiese conocer pues los distintos personajes, los distintos lugares de interés de Segorbe con distintos pequeños juegos en ese recorrido. Y nos pusimos a ello con todo el equipo, porque aquí estamos 3 personas, pero en este proyecto han intervenido pues cerca de, entre todos los momentos, 10 o incluso más personas. Y bueno, hoy venimos a presentar el producto de esa iniciativa, de ese proyecto. Esos videojuegos, queramos, sí o sí, potencian el turismo en Segorbe, porque sabrán ustedes que a lo mejor han ido con el chiquico a alguna localidad y el chiquico se ha cansado de oír al guía turístico que le hablaba de historia y que no le entraba, por uno le entraba y por otro le salía, o también al adolescente. Es una forma de, como hemos comentado antes, de aprender la cultura y la historia de Segorbe a través del videojuego interactivo, es decir, ellos tienen que interactuar en cierto modo, porque como antes me decíais, no se puede jugar desde la casa de uno, se tiene que jugar desde la misma localidad. Así es. Dime, Miguel, así ¿cómo es, comienza? El juego es un juego de realidad aumentada, entonces, sobre todo los chavales que son más jóvenes que han jugado mucho a Pokémon GO, pueden explicárselo a sus padres y a sus abuelos muy fácilmente, es decir, es un juego en el que tú coges el móvil y estás viendo el mundo real, entonces tienes que, por ejemplo, el primer juego es en el ayuntamiento de Segorbe, tienes que ir al escudo que hay enfrente del ayuntamiento en el suelo y viendo el mundo real aparece de repente un personaje virtual sobrepuesto sobre el mundo real que puedes ver y que te dice pues cuáles son las cosas que tienen, los desafíos que tienes que hacer en ese lugar concreto. Entonces vas pasando los desafíos que él te dice, por ejemplo, el primer desafío consiste en encontrar las llaves de la ciudad. Entonces las llaves están por el suelo, tienes que ir buscándolas con el móvil, viendo a través de la cámara del móvil. Entonces encuentras las llaves y pasas ya al siguiente juego, que es en la glorieta. Entonces hay un recorrido donde en cada uno de los sitios hay un juego de realidad aumentada en el que se mezcla el mundo real con el mundo virtual, que aparece como unos personajes que cuentan un poco lo que tienes que hacer en cada sitio. ¿Qué se necesita? ¿Está claro? ¿Un móvil? ¿Entrar en alguna app? ¿En alguna QR? ¿Cómo? Básicamente es una aplicación de Google Play, entonces te descargas la aplicación y con esa puedes jugar directamente al juego. Si entras en Google Play y buscas Guardianes de Segorbe, aparece el juego. Directamente. Sí. Como me estaba contando Miguel, hay que moverse por los distintos escenarios de Segorbe, con personajes, Carlos, también, me imagino, de la historia de Segorbe, conocidos todos ellos. Sí, ahora mismo creo que han quedado unos 10 en total, si no estoy equivocado. Pero bueno, al principio tuvimos una reunión, antes de empezar esto, tuvimos una reunión con la gente del museo, no voy a decir los nombres porque, bueno, Rafa de la biblioteca, el resto no voy a decir el nombre porque no me acuerdo, que me perdonen. Pero hicimos una lista de nombres y luego intentamos que fueran los más emblemáticos sobre todo, y luego intentar también tener una paridad entre hombres y mujeres entre los personajes que aparecían.
Y así, por ejemplo, como decía Miguel, en el primero en la plaza de Ayuntamiento tenemos a los Duques de Segorbe. Después en la glorieta tenemos a Carlos Pau. Justo debajo de la glorieta, el tercer reto, que es el del ajedrez, tenemos a Francesc Vicent. De allí nos vamos a la catedral con Luis Amigó. De allí al monumento de los toros, que tenemos un personaje femenino, una amazona, una caballista. Después pasamos al museo, o sea, al acueducto, donde allí tenemos un evento que nosotros no conocíamos, que es que allí parece ser que se quemó un clérigo, y bueno, hemos hecho una pequeña historia con intentar salvar al clérigo. Después pasamos al Castillo de la Estrella, que tenemos allí a Zeit Abu Zeit, que nos hace ahí una serie de preguntas, y ya para terminar bajamos a la Plaza de las Monjas con María de Luna, al Arco de la Verónica, que allí vuelven a aparecer los Duques de Segorbe, ¿sí? Y de allí ya terminamos al fin de fiesta, que pasa una cosa que la gente tendrá que probarlo, volviendo al Ayuntamiento, otra vez al escudo. Recomendaríais, obviamente, que no solamente la gente de fuera jugara, sino también la gente de Segorbe, que se lo hiciera. Y yo antes estaba diciendo, a ver, a mí me parece muy chulo, pero a lo mejor la gente mayor desconoce cómo funciona esto. Que digo yo, que ya yo me voy dando ideas, ¿vale? A lo mejor hacer un tour con toda esta gente y ir explicándole cómo va el juego y que ellos participen también, porque seguro que va a ser algo muy novedoso y muy bonito para los niños y para los adolescentes. Pero la gente mayor, y me refiero a gente ya mayor, de la tercera edad, ¿podrían ellos también o necesitarían algún tipo de ayuda? ¿Llevarse al nieto o algo? Sí, yo creo que con el nieto sería súper fácil. O sea, los chavales están siempre al día de la tecnología, saben lo que son los juegos de realidad aumentada porque han jugado alguno, por ejemplo el Pokémon GO, que es súper conocido, y para ellos sería muy fácil. Además, con un único móvil puedes estar viendo varias personas lo que está pasando en el juego y los retos que hay y cómo son. Y es sorprendente porque se mezcla, por ejemplo, cuando vas al ajedrez se ve el ajedrez con las piezas de verdad que no existen en el mundo real, pero se ven situadas ahí. Entonces es una cosa bastante llamativa. O por ejemplo, en la catedral hay que tocar algunas campanas y suena la melodía, entonces es una cosa bastante llamativa de ver. Emilio, ¿esto cuánto tiempo lleva? Es decir, desde que se os ocurre la idea a decir, vamos a plasmarlo y ya es una realidad. Bueno, digamos que son distintas etapas. Primero hay una etapa de diseño, en el sentido de que, como decía Carlos, pues nos reunimos con técnicos de Segorbe, con el director del museo, con Rafael de la biblioteca, en fin, con personas que pudimos contrastar un poco su visión de cuáles serían los momentos más interesantes para el recorrido. Luego, una vez acordado el diseño, se pasa a la fase de desarrollo, que fueron, digamos, en firme unos 5 meses, aunque luego hubo periodos en los que había que retocar cosas, porque cuando ya entras en la fase de pruebas, porque claro, cuando ya estaba el desarrollo completo, teníamos que venir y probarlo, y ver si iba bien, si no iba bien, y corregir eso, y eso ya se llevó un par de meses más. Sí. Y luego entramos en la fase burocrática, en la cual hay que llegar a acuerdos de propiedad intelectual, de permisos, de tal, que ahí se nos fue medio año. Y ya pues finalmente es cumplir con los requisitos para subirlo a la plataforma de Android, y ahí pues otro mesecito. O sea, ha sido un desarrollo pues larguito. Estaba yo pensando que cuando empezamos con esto, que quedé yo con mis amigos a dar una vuelta por Segorbe para localizar sitios y tal, una de mis amigas estaba embarazada y el crío va a hacer 1 año ahora. Sí. O sea que... Menos mal que va a hacer 1 año y no toma la comunión. No. Sí. Cuéntame, Carlos, el diseño de los personajes, ¿quién se encarga? ¿Es un grupo? ¿Es alguien que, pues por ejemplo tú, que más o menos tienes el personaje, estás más relacionado con Segorbe? Pues a nivel de diseño, a nivel estético, sí que teníamos claro una cosa, que es que para los juegos móviles no puedes hacer modelos que sean de alta definición, de alta calidad, porque eso se hace en películas y en juegos que vayan sobre un soporte un poco más potente, como por ejemplo una consola. Pero aquí teníamos el problema de que cuando tú generas un personaje con mucha calidad, tienes 2 problemas: que cuesta mucho que el juego lo mueva y que además pesa mucho y por lo tanto la descarga aumenta. Entonces sí que optamos por un estilo que se llama de baja resolución, low poly, que por ejemplo la gente que tenga hijos o nietos que ya han jugado al Minecraft sabrán perfectamente lo que es. Son caras muy simples y a partir de las descripciones más o menos históricas que teníamos de los personajes, por ejemplo María de Luna, creo que lleva la corona, una serie de cosas, ya fuimos acotando, haciendo propuestas de diseño de cada uno de los personajes.
Y el resultado, yo creo que estoy bastante contento a nivel estético como ha quedado, la verdad. Y lo han hecho todos, sí que es verdad que eso sí que lo han hecho, a nivel de modelado sí que lo han hecho todos alumnos del grado que teníamos ahí trabajando con nosotros. Miguel, bueno, ¿cuántos alumnos? Porque me habéis dicho alumnos, pero ¿cuántos participaban en el proyecto? Pues que yo recuerde, empezó Aure con Mireia y Nadia, María. Y si quieres contar a Linda. Y Linda, bueno, Linda también un poco. Y después el equipo, estamos formados siempre dando ideas y tal, pues tenemos a Elena, tenemos también a Mika y nosotros tres. Son becarios, o sea, no son, digamos, no es trabajo gratuito de alumnos, sino son becarios y son alumnos de posgraduado que ya están titulados. Y algunos están contratados en otros proyectos y nos han ayudado, o sea que hemos tenido un equipo bastante grande. Porque al final siempre hay muchas cosas que hacer, ¿no? Cuando haces un juego de este estilo, una parte es la parte artística, que tienes que estar modelando y tal, y es un tipo de programas diferentes, y otra cosa es cuando quieres hacer el juego, es utilizas otros programas, ¿no? Entonces hay un poco siempre un perfil así de bastante variopinto. ¿Ese juego está exclusivamente en Segorbe o está en otra localidad? Este juego solamente existe aquí. es el juego, está hecho solamente para Segorbe. Para jugar tienes que ir a imágenes que están en Segorbe, o sea, no puedes jugar en casa, tienes que ir a la calle a ver un escudo, a ver un grabado, a ver cosas que están en el pueblo, y entonces solamente se puede jugar aquí. Pero es un juego único, ¿no lo podemos encontrar en otra localidad con personajes de otra localidad? No, ¿Es algo creado exclusivamente para aquí? Sí, creado exclusivamente para aquí, sí. Además yo creo que hay que insistir porque a veces, como vemos a los de casa hacer cosas así, como que queda todo muy, ¿cómo decirlo?, normalito. Pero esto que hemos hecho es un juego único en el mundo, o sea, es una innovación, porque hay juegos de realidad aumentada que son muy simples, o sea, realidad aumentada de esta naturaleza para enseñar el patrimonio histórico, cultural. Tú puedes ir a ciudades y hay guías de realidad aumentada que a lo mejor enfocas un monumento y te sale un cartel y te da una explicación o una voz. Hay cosas estas, pero un videojuego de realidad aumentada de carácter cultural, histórico, que te aparecen los personajes modelados en 3D, que te plantean un minijuego interactivo diverso para hacer, no hay más. Es que hemos buscado y es una innovación muy grande. Es que nuestra obligación es innovar e investigar en soluciones nuevas. Por eso es digamos, un producto de la universidad que busca explorar otros caminos, no tiene, digamos, la vertiente de hacer algo porque ya funciona y es muy comercial, sino que es una innovación muy interesante y creo que es importante que quede constancia, ¿no? Sí, sobre todo una cosa muy interesante es que no hemos intentado hacer un videojuego al uso en el que se explica y se suelta un rollo histórico, sino que intentamos jugar un poco con las mecánicas de los juegos, que consisten en introducirte un personaje, luego que ganas una carta de ese personaje y luego puedes ir a ver este personaje quién es, qué es lo que ha hecho, pero mientras estás jugando estás jugando minijuegos que son muy atractivos de jugar realmente, donde no te están contando, o sea, no es un juego típico de que te cuento una historia y te hago luego hacer un cuestionario o algo así, sino que es un juego en el que tú juegas a minijuegos, a retos que son por encontrar cosas, salir de un sitio, tocar una melodía de unas campanas, o sea, son juegos con minijuegos y el de la entrada, que tienes que hay muchas cuerdas y tienes que encender la que tira el cohete. Entonces son como minijuegos que tienes que jugar y después la historia está como, digamos, la puedes encontrar, pero ya tienes que buscar en las cartas que has conseguido, puedes buscar quién son, qué es lo que hicieron, y es un juego un poco diferente, ¿no? Nos gusta mucho la idea de que se juegue y que luego la gente pueda aprender después, ¿no? Cuando ya llegas a casa y dices, ¿quién era este personaje histórico que inventó el tratado de ajedrez en Segorbe? Y puedes buscar quién es y toda la información, pero has jugado sencillamente a una partida de ajedrez, ¿no? Que es hacer unos movimientos con las fichas. Yo creo, o más que querer, afirmo que a Segorbe le ha tocado la lotería con estos 3 guardianes, con estas 3 cabezas pensantes que hoy tenemos aquí, porque por lo que me habéis dicho, lo habéis hecho porque había dinero para un proyecto, es decir, que esto a la ciudad de Segorbe no le ha costado ni un duro, que imagino que este proyecto, si lo pide la ciudad de Segorbe, tenemos que estar todos trabajando en la obra durante un año para poderle pagar, porque esto no debe ser barato, ¿no? Pues no.
No, hemos trabajado sobre todo con recursos de la universidad, o sea, nosotros nos presentamos con esta idea y recibimos un dinero con este proyecto, pero luego hemos complementado con recursos propios que tenemos de nuestros proyectos de investigación para poder llevar a cabo el proyecto. Porque al final, si pones tiempo exacto de trabajo, pues a lo mejor puedes ser una persona casi durante un año, o sea, es bastante trabajo. Carlos antes me contaba, cuando he preguntado yo, pero ya podemos empezar a jugar, y me ha dicho, sí, a partir del viernes esto ya estaba en la calle, no lleva ni una semana. Y también le he comentado, ¿y te han contado algo? Me has dicho, amigos, me han contado, ¿qué les parece? Pues a mí, creo que de mis amigos nadie ha ido, pero el comentario más grande que he tenido es, ¿y está para iPhone? Estará, lo prometo. Pero no, de momento la gente que sé que lo ha probado está contenta. De hecho, estoy pensando en mi padre, obviamente, que es el que se ha dado la vuelta. Y él sí que estaba contento con cómo ha quedado. También es verdad que él igual estaba un poco influenciado porque lo he utilizado con Conejillo de Indias muchos días, de llevármelo por ahí a dar vueltas, a hacer fotos y a probar que todo funcionaba. Pero también es verdad que, por ejemplo, el fin de semana pasado sí que quería quedar con algunos amigos, pero bueno, por circunstancias no pudimos quedar al final para ir a dar la vuelta. Pero ya los tengo algunos fichados para, si no se puede este fin del siguiente, ir todos juntos a dar una vuelta y que aunque sea con un par de móviles, por lo que decía Miguel, que además no hace falta que esté todo el mundo con su propio móvil, con que un par de personas del grupo lo lleven ya lo puedes ver. Que de hecho creo recordar que cuando hicimos la vuelta con el ayuntamiento éramos 10 personas. 10 y llevamos 3 o 4 llevamos 3 móviles. Sí, en grupo es más divertido. Sí. Sí, porque la experiencia es compartida, ¿no? Cuando ves al Duque de Segorbe y ves lo que hace o ves tal, es más divertido. Puedes hacer una foto con él. Sí. Claro. Te puedes hacer fotos, te puedes hacer fotos como tienes la cámara del móvil, tú puedes ver a un personaje y decirle ponte ahí, y entonces se pone la gente y tenemos fotos con gente que está jugando al juego al lado de personajes del juego. Qué curioso. Sí. Antes me decíais que hay una QR porque os gustaría saber la opinión de la gente, ¿no? Y que pues un poquito qué opinan, se puede mejorar, qué harían ellos, qué ampliarían, yo qué sé. Sí, como venimos diciendo, pues esto es un proyecto de investigación y claro, para que tengamos, digamos, la información de si ha sido exitoso o tiene problemas y sigamos mejorando cosas, es importante conocer la experiencia de la gente. Entonces, os hemos pasado un QR que luego nos ha dicho tu compañero que lo pondría en pantalla. Y si la gente coge ese QR, puede acceder al formulario donde puede contestar las preguntas de la experiencia. Es un formulario que se responde muy rápidamente y a nosotros lo que nos da es la información para seguir mejorando y hacer mejores juegos en este plan experimental. Es totalmente anónimo, con lo cual no pasa nada y a nosotros nos hace un favor muy importante. Si pasas un buen rato jugando y luego pues contribuyes en esto, es como decir el pago que realmente se hace, ¿no? por el juego. El juego es gratis, pero nos pagan bien si cumplimentan el formulario. Y esa es la única forma de cumplimentar el formulario. Al final del videojuego no sale nada. No. ¿Se puede crear? Porque a lo mejor es más fácil. Una vez acabas el videojuego, decir, en vez de entrar en un QR que a lo mejor en ese momento no lo pueden coger, porque si no están viendo ese programa, ¿dónde podrían captar también ese QR para contestar? Eso fue una cosa de diseño. Pensamos que el juego fuera un juego cerrado, como siempre. No queremos que la gente tenga que hacer como contestar a preguntas sobre lo que ha pasado en el juego, sino que es algo, digamos, más altruista, es decir, es algo que nos ayuda a nosotros a la investigación. Entonces, para otros juegos es lo que es como un producto cerrado que está acabado, y lo otro es una cosa que nos puede ayudar a nosotros a hacer nuestra investigación y determinar qué es lo que ha funcionado mejor, qué ha funcionado peor y estas cosas, que es lo que luego también nos interesa para poder validarlo. Al decirme que es un juego cerrado, me dices también que si a lo mejor quieres realizar ciertas mejoras o a lo mejor dentro de 10 años, dentro de X años, añadir algún personaje no se puede hacer, sí, ¿o sí se podría ampliar el juego? Sí, se puede ampliar, claro, sí. Se puede ampliar. Todas las cosas son la medida, cada vez que haces un reto hay que diseñarlo, montarlo, crear los personajes, o sea, es un tema que cuesta un poco. Pero sí, el juego es extensible, podemos hacer muchos niveles e incluso juegos para otros sitios, es decir, eso está previsto, no hay problema. Cuando tenéis claro ya los personajes, los lugares, las pruebas, ¿quién se encarga de decir estas pruebas queremos que sea según el personaje? Sí, una mezcla de todo. Al final
intentas adaptar la prueba al contexto del personaje, a lo que, por ejemplo, el de María de Luna va de buscar la corona. Bueno, en principio iba de buscar la corona. Pues en ese evidentemente potencias esa característica que tiene María de Luna. Pero a nivel de diseño y de ver viendo, pues luego te encuentras con problemas en cada uno de ellos y tienes que entre todos reunirnos y intentar buscar alguna solución para hacer que funcione lo mejor posible. Porque, por ejemplo, algunos teníamos alguna idea preestablecida que queríamos hacer, pero luego nos dimos cuenta de que era una locura. Por ejemplo, una de las primeras cosas que pensamos fue intentar hacer que cómo caía la piedra del Guitón. Una idea muy bonita, maravillosa, pero cuando nos pusimos a intentar hacerla dijimos, bueno, mejor no. ¿La del Guitón o la de Sopeña? La de Sopeña. Ajá. O sea, el momento en el que cae y que el cura grita Sopeña. Y que el cura grita Sopeña, eso se planteó, pero con el momento que nos pusimos a intentar hacerlo dijimos, igual necesitamos 15 personas más para hacer esto. Y como que no fue posible. Es decir, que ese proceso de ir iterando, de ir viendo si esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto queda bien, esto no, eso fue una de las primeras fases de las que estuvimos hablando. Por ejemplo, otro caso curioso es que queríamos hacer otro juego en la muralla, pero la muralla es una zona que no hay, digamos, sitios para quedarse aparte, porque todas las zonas donde se juega son zonas seguras, sin tráfico. Y eso es importante, porque cuando tú estás pendiente del móvil, del juego, tal cual, no estás pendiente de lo que corre a tu lado. Pero si no hay tráfico, pues bueno, no pasa nada. Pero claro, en la muralla hay mucho tráfico y pensamos, no lo vamos a hacer porque si hay un atropello, mientras alguien está jugando al juego, se nos cae el pelo. Entonces dijimos, no, aquí no va a haber juego. En la casa fin de semana, que llamábamos, ¿no? Enfrente de la Pero muralla. Eso va a salir fuera con el nuevo parking. Sí. Claro, pensamos que si había un parking, luego no funcionaría el nivel entonces al final lo quitamos y ya está. Está todo muy pensado, Sí. Son muchas horas dándole al coco sobre cómo adaptarlo. Y Emilio, aunque esté todo muy pensado, seguro que ahora que ya está, como hemos dicho, en el mercado, en la calle, si tuvieras que hacer algo más, añadir algo más, porque está muy pensado, pero siempre cuando lo ves, cuando transcurre una semana, dices, jolín, podría haber hecho esto, ¿no? ¿No se os ha quedado algo ahí? ¿Sabes qué pasa? Que por salud mental no hacemos eso. Cambiamos de tema normalmente. No, hombre, es que le hemos dedicado mucho tiempo, entonces ha habido retos que hemos tenido que modificar, simplificar, porque claro, los plazos también nos iban en contra, ¿no? Entonces al final adaptarte para que sea un producto. Nosotros sí que queríamos tener un producto que pudiéramos sentirnos orgullosos, es decir, va a estar en el pueblo, la gente nos conoce aquí. Entonces claro, queríamos tener un producto que estuviera bien, ¿no? Que estuviera acabado y que fuera lo más jugable posible, ¿no? Entonces hemos tenido que cambiar algunos retos, simplificarlos y hacerlo para que al final el producto tenga lo acabado. Cosas que se nos han ocurrido, bueno, al final se te ocurren 1000 cosas que puedes incluir en el juego, porque al final pues tenemos como 10 puntos de interés, pero Segorbe tiene muchos y además Segorbe tiene muchísimos personajes históricos que se podrían añadir y tal. Pero bueno, creemos que como primer prototipo para lo que nosotros queríamos, que era validarlo y ver cómo funciona, está bien. Ahora a ver realmente si la gente lo juega y realmente crea suficiente interés como para seguir trabajando en el tema, ¿no? Que es lo que nos gustaría. Me estás contestando ya a la pregunta que te iba a hacer, ¿qué os gustaría? Pero ¿qué te esperas de la reacción? Más que qué te gustaría, si tuviéramos que hablar a lo mejor a un año vista, ¿qué te esperas de la reacción de la gente? ¿O qué va a aportar el juego a la ciudad de Segorbe que yo no haya nombrado? Pues todo depende de lo que la gente se anime a jugar. Mi experiencia en este campo es que no juega tanta gente como nos gustaría al juego, ¿no? Pero si se potencia, por ejemplo, desde la oficina de turismo, desde un sitio donde llegue la gente y se le explique que hay un juego, entonces sería muy fácil realmente y jugaría muchísima gente. ¿Gente de Segorbe que tenga interés? Bueno, vamos a verlo, yo espero que sí. O sea, es un juego de realidad aumentada, es una tecnología nueva que mucha gente no conoce y que puede jugar y que puede realmente disfrutar y sobre todo porque está aquí en el pueblo, es decir, es una cosa que toca todo lo que conoces realmente, entonces es un juego que puede ser interesante. Esperamos que lo juegue mucha gente durante el año. Pero la gente, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, que suele jugar sobre todo aquello que se publicita mucho. Recuerdo que hace unos años había un videojuego que tenías que buscar una serie de tesoros, sí, y iba todo el mundo por ahí como locos buscando los tesoros por distintas localidades. Es decir, yo hacía de guía turística y no me hacía ni puñetero caso, o sea, no iba buscando tesoros. Entonces piensas, ¿pero qué locura es esta? Los
parches. Estos los paquetitos. Sí. Exacto. ¿No pensáis que puede llegar a ser algo así? Que el juego está ahí, me parece una auténtica pasada. Ahora también está, como decís vosotros, en que se venda bien, en que se transmita, ¿no? Eso es fundamental. Lo que no te gustaría ver gente en la plaza de Ayuntamiento con el móvil buscando las llaves de la ciudad, y eso creo que lo vamos a ver realmente, porque en la medida que se conozca, se difunda un poco, veremos, nos sorprenderá ver a la gente con los móviles por ahí por el pueblo, seguro. En tu caso, Emilio, ¿qué te gustaría? Estamos hablando de un año a un año vista, ¿no? Ya ha pasado Sí, un año. Realmente que se consolide como una herramienta de conocimiento del pueblo, sobre todo para la gente que viene, ¿no? Porque a mí me gusta la idea de pensar en el juego como una especie de, aunque suene raro, de abrelatas de la ciudad, ¿no? En el sentido de que tú llegas a una ciudad y tienes su casco histórico y dices, vale, voy a visitar esto. Pero a veces eso puede ser un poco caótico, un poco irregular. Sin embargo, con el recorrido que hay en el juego, se recorre todo el casco histórico. Y entonces, claro, no solo juegas, vas viendo distintas calles, distintos lugares. Es como decir, es el aperitivo para entrar al pueblo a muchos lugares interesantes y para tomar interés por más cosas, ¿no? Porque seguramente mucha gente pasea viendo las cosas, mira qué bonito, tal y cual, pero tampoco entran mucho en el tema, ¿no? Entonces, que el juego te lleve a conocer personajes pues como María de Luna o como pues el botánico Pau y dices, pues esta persona es interesante, ¿qué hizo aquí tal? Entonces es como una forma de meter a la gente en el pueblo de manera, ¿cómo decirlo?, muy orgánica, muy natural, y abrir el apetito por tener más curiosidad por lo que sucede. Y si eso funciona, para mí será misión cumplida, ¿no? Esa es un poco la idea. Lugares también, Carlos, que no todo el mundo visita, porque cuando viene un autobús de turista, tú los llevas por el casco antiguo, que se suele decir, pero poca gente conoce la glorieta de los que vienen, y menos aún pues ven ese ajedrez gigante que tenemos gracias a Francesc Vicent y no saben quién es Francesc Vicent, y con el juego sí que van a aprender cosas nuevas. Sí, además, continuando un poco con lo que comentaba Emilio, yo esto lo veo como una herramienta perfecta, en una mezcla entre el típico formulario, un típico papelito con el mapa que te dice el punto 1 es la catedral, el punto 2 es el ayuntamiento, que te dan en casi todas las ciudades, en una mezcla entre eso y un free tour, los típicos free tour que te pueden hacer en cualquier ciudad europea. Esto es una visita guiada en la que tú tienes que seguir un recorrido y lo bueno es que te va explicando cosas de una manera interactiva. Y en ese sentido lo veo que está claro que la gente de aquí de Segorbe, los que somos del pueblo, jugaremos una vez, cuando venga alguien de fuera se lo enseñaremos, pero yo creo que puede ser una herramienta bastante importante de cara a la oficina de turismo. Y sobre lo que comentabas de los lugares y tal, sí que es verdad que cuando nos planteamos el reto, lo primero que hicimos fue coger el formulario ese, ver los puntos de interés y tal, y sí que es cierto que tienes los puntos los tienes centrados en la zona del casco antiguo y sí que te tienes que desplazar a la zona de la glorieta porque se queda una apartada de lo que es el recorrido tradicional. Pero yo creo que es una manera de acercar esa parte extender esa parte del pueblo, igual que podíamos haber cogido en su momento, poder haber bajado los 50 caños, que lo descartamos por bajar el Riale un autobús de jubilados, creo que habríamos tenido bastantes problemas, o subir al Segovia Park, o yo qué sé, hacer un recorrido que te saque de ese núcleo histórico, que es el que te manda cuando estás en la oficina de turismo, que el que más tienes a mano. Contarme algo que no os haya preguntado y vosotros veis interesantes, porque yo no juego a videojuegos, entonces desconozco muchas cosas, pero vosotros seguramente por vuestro trabajo conoceréis más el entorno. Yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo concreto, cuando llegas al Botánico Pau, conoces a alguien que es un botánico y no está en la Glorieta, no existe en la Glorieta. Hay una estatua pequeñita y ya está, no hay. Entonces, cuando realmente entras en el juego, ves a alguien que tiene un vivero con plantas, que tienes que buscar una semilla, o sea, es como que te introducen cosas que no existen en la realidad y que te permiten aumentar la realidad y poner en valor a gente que ha sido célebre en Segorbe, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que a mí lo que me gusta más de la experiencia es que realmente estás viviendo algo que realmente no está en la realidad y que puede aportar un conocimiento que de otra manera no conocerías. Al final del juego te llevas un montón de cartas, como muchos juegos que hay para móvil, que son las cartas de los personajes históricos que he conocido, puedes ver todos los personajes de Segorbe, entonces
es algo, digamos, como bastante chulo que ves un poco por dentro lo que no se ve, o sea, lo que si harías una visita guiada normal verías por fuera solamente, ¿no? Es un poco el interés que creo que tiene. ¿Algo más, Emilio? Sí, yo creo que lo que tiene que quedar también es la idea de que los videojuegos, y precisamente porque decías que tú no juegas a videojuegos, no es algo reservado únicamente para niños y para jóvenes y tal, sino que el videojuego es algo, es como los libros realmente, o sea, tú puedes tener un videojuego para cada público, para cada gusto, para cada interés, y los videojuegos salen, sobre todo con estos de realidad aumentada, salen de la consola, salen del ordenador, salen de su hábitat, digamos, hasta ahora natural y se expanden por el mundo, ¿no? Y entonces los videojuegos pueden servir para muchísimas cosas muy interesantes, para aprender todo tipo de cuestiones, no solo históricas, sino naturales, las estrellas, en fin, miles de cosas. Y realmente, ahora que los móviles están tan extendidos, que la realidad aumentada ya es una tecnología que ha madurado bastante, se pueden hacer muchísimas cosas de interés cultural, siendo divertidas, de interés incluso insospechado, ¿no? Porque realmente el potencial que tiene es muy grande, y en eso es en lo que realmente trabajamos en la universidad. O sea, nuestro grupo de investigación, por ejemplo, tiene una rama de trabajo muy orientada al ejercicio físico y a la salud con videojuegos, que uno no podría sospechar, porque uno piensa en alguien que juega mucho a videojuegos, se imagina a alguien muy gordo en un sofá, no sé, es un paradigma muy extendido, ¿no? Y sin embargo, no, o sea, aquí los tres hacemos mucho deporte, tú puedes dar fe de ello, y somos muy aficionados a videojuegos, ¿no? Entonces, digamos que yo lo que invito a la gente a que piense que el videojuego se expande hacia otros territorios muy interesantes. Que tiene más utilidad que la que creemos normalmente, como tú dices, a lo mejor es algo para niños, es algo para cierto tipo de personas que no les apetece levantar el culo del sillón, como suele decir, sino que tiene muchas más utilidades, y en este caso lo estamos viendo. La utilidad para la ciudad de Segorbe es hacer turismo con una creatividad, una originalidad que hasta este momento creo que no teníamos. Y el movimiento. Y el movimiento, hay que moverse. Carlos, cuéntame algo más. La verdad es que poco más tengo que decir de lo que han hecho ellos en este sentido, pero es verdad que la idea concebida de que los videojuegos son eso, para gente joven, para gente de entre 10, 20 años, que, como dice Emilio, que están en la habitación en su ordenador y tiqui todo el día, esa nos tenemos que olvidar ya, porque ahora mismo es una industria que mueve más dinero que el cine, la música y el deporte en televisión juntos en 2023. Hablando de muchísimo dinero, y que está estudiado que da unas habilidades, o sea, que proporciona unas habilidades de reacción manual, habilidades cognitivas súper importantes. De hecho, simuladores de guerra, ya no por hablar, pero se utilizan a nivel militar para entrenamiento. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos para una empresa que transportaba mercancías peligrosas, desarrollamos un simulador de descarga para que los operarios no tuvieran que entrenar con el riesgo real y lo tuvieran ahí. O sea que es una herramienta que ahora nosotros aquí la estamos aplicando a turismo, pero que toda esta tecnología, además ahora con el tema de la inteligencia artificial, ya no te cuento nada lo que puede, no quiero decir lo que puede ser dentro de 5 años porque no tengo ni idea, pero es una cosa que va a estar en nuestro día a día, queramos o no, y la mayoría de veces sin darnos cuenta, porque muchas veces, probablemente mucha gente que usa este juego se piense que es lo que decía, como un formulario más de los que te dan. Lo que pasa es que estamos en 2024 y ahora te damos un videojuego en el que puedes jugar de una manera interactiva. Entonces yo creo que esto es un aviso a que quiere empezar a ir cambiando el chip con ese meme de lo que es un videojuego y de lo que es la gente que juega videojuegos. Y yo te digo, mi abuela tiene casi 90 años y está todo el día jugando al Candy Crush, o sea que... Hola, vaya. Pues solamente me queda daros las gracias a los tres por el tiempo que os he robado, por estar aquí, y espero que toda la gente de Segorbe, cuando vea a estas tres cabecicas pensantes por el pueblo, les agradezca también el trabajo que han hecho, trabajo impagable, de verdad, todo por el bien y por el beneficio de su ciudad, la ciudad de Segorbe. Así que de verdad, muchísimas gracias por vuestra creatividad, por vuestro tiempo, por vuestro trabajo, y enhorabuena. Gracias. Gracias a ti.
Adiós.